ciudadanos y ciudadanas que somos de la ciudad de Buenos Aires, nos ocupa y nos preocupa este tema de que la ciudad de Buenos Aires, viste que si bien en kilómetros no se mueve la cantidad de kilómetros que la conforma, parece cada vez más chica porque parece que cada vez te expulsa más y es para cada vez menos gente. Eh, Así que nos interesó conocer desde el momento en que supimos que hace más o menos 2 semanas que vos anunciaste tu precandidatura, preguntarte sobre todo cómo ves, ¿no?, esta ciudad que parece cada vez más expulsiva. Bueno, primero decir que un grupo de organizaciones sindicales, políticas, sociales, feministas, estudiantiles, venimos trabajando hace muchos años para construir un proyecto de ciudad alternativa, pero sobre todo venimos dando peleas en la ciudad en distintos ámbitos. Eh, Así que ya desde principio de año habíamos decidido trabajar con para presentar algún proyecto político propio dentro del Frente de Todos, que es donde nos ubicamos políticamente. ¿Por qué? Porque en parte hacemos ese diagnóstico que vos bien decís, ¿no? Una ciudad que después de 16 años de gobierno del PRO, del macrismo, del larretismo, no es que vivimos mejor, sino es que cada vez vivimos peor. Cada vez es una ciudad que pareciera para menos, para más pocos, para unos pocos. ¿Por qué? Porque pasaron 16 años y en vez de tener mayores facilidades en una ciudad donde no para de construirse metros cuadrados, cada vez es más difícil alquilar y esto se convirtió en una pesadilla para la gran mayoría de la población. El problema habitacional que durante determinado tiempo estuvo muy centrado en las clases populares pasó a ser además un problema de la clase media, Sí, Eli, no solo perdón. para el PIB. Sí, No, perdón que te interrumpa porque tocaste un tema que es clave. El problema de la vivienda es muy grave, cada vez atraviesa yo creo que una porción mayor de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires y digamos, así como está, hoy por hoy parecería que no tiene ninguna solución, que bueno, es así, es una ciudad entregada a la especulación inmobiliaria y hay que joderse. Perdón, hablando mal bueno, y hay perdón que por el decir que es tecnicismo. así, claro, que es así porque hay un proyecto político que gobierna que lo que hace es entender que el rol del Estado es facilitar los negocios de unos pocos. Pero hay ciudades del mundo que también tienen problemas por la construcción y que toman otro rol, que es ponerse como garante del acceso al derecho a la vivienda, que es, les diría, uno de los más importantes que tenemos, y se pueden hacer infinitas cosas, desde tener un programa de alquiler protegido, tener viviendas sociales, pensar en una inmobiliaria pública, obviamente prohibir la construcción de metros cuadrados de lujo, prohibir en ciertas zonas ya lo que implica el alquiler turístico, pero además el que existe regularlo, porque lo Claro. que sucede es que cada vez más personas sacan su vivienda del mercado de alquiler eh, común, digamos, y lo ponen en el alquiler turístico centralmente porque cobran en dólares. Sí, y Entonces eso además, genera perdón, que el mercado pase a estar en dólares para alquilar cualquiera. Yo siempre hago lo mismo, paro en las inmobiliarias en la calle y miro. Y es increíble cómo empiezan a aparecer cada vez más los alquileres en dólares que están prohibidos por una sí, ley nacional. eso te iba a decir. O sea, el mercado inmobiliario igual pareciera estar totalmente al margen de la ley. ¿Eso se puede regular, se puede controlar, se puede accionar sobre eso? Bueno, primero hay una ley que prohíbe eso, que prohíbe que se pidan más cosas de las que se están pidiendo en el momento de la firma de los contratos, que se estipula que solamente puede haber un aumento anual y que está fijado cuál es el índice que va a marcar ese aumento. Y todo eso no sucede. Y claro que el Estado tiene que ver con el incumplimiento de la ley, que centralmente es regular, controlar en las inmobiliarias, así como digo, podemos pasar y ver qué es lo que dicen las inmobiliarias, el Estado tiene un papel. Y sin lugar a dudas, respecto del alquiler temporario turístico, hay un registro en la Ciudad de Buenos Aires donde cada propietario o propietaria tiene que poner ahí si lo va a alquilar con fines turísticos. Ustedes entran, son menos de 1.000, serán Mm. 800, depende del momento en que entren, y entran en Airbnb y hay 20.000 viviendas. Entonces, si esto es Sí. algo tan evidente y están identificadas las viviendas y están identificados los propietarios,
¿Qué pasa? Es que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le interesa en lo más mínimo cumplir un rol activo para garantizar ese derecho a las personas. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es, voy a poner otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer, es metro cuadrado de propiedad pública que se desafecta de un uso, voy a poner ejemplo del Ministerio de Educación, claro que vos podés ahí construir plazas, porque ese es otro problema, no tenemos espacio verde, construir viviendas para alquiler social. ¿Qué hacen? Lo vende a quien, a ciertas, siempre es las mismas manos privadas. ¿Para qué? Para la construcción de metros cuadrados de lujo. ¿Para qué? Para la especulación. El edificio del Plata sucede exactamente lo mismo. Esos son buenos ejemplos de cómo la ciudad cada vez más efectivamente te excluye, te expulsa, porque lo que está pasando constantemente es que la gente se va a vivir a la provincia. Claro, y cuando se ¿Por toman qué? medidas Porque son insuficientes, ¿no? Porque recuerdo las últimas medidas que anunció Rodríguez Larreta eran unos créditos para sí, te diría que no Sí, solo son solventar arreglos, insuficientes, una cosa no así. solamente son insuficientes, sino que no están pensados en los inquilinos y las no. inquilinas. Claro. Los anuncios que daba eran arreglos para los propietarios, baja de impuestos para los Sí, propietarios para que alquilen. Peor, para los inquilinos y las inquilinas te daban un crédito, ya no un crédito para comprar, como no. históricamente la clase media accedió a las viviendas en la Argentina. ¿Sí? Un crédito blando, un crédito hipotecario para poder tener la casa propia. Eso ya no está más, es un crédito para que vos te endeudes para poder alquilar. Sí, tremendo. Entonces, es tan demencial lo que proponen, digamos, que de hecho no hubo ninguna sola organización que trabaja en tema de hábitat o de vivienda y no salía escandalizado a decir, es una tomadura de pelo. Ahora digo, cuando pensamos en esta ciudad que te excluye, es una ciudad que no piensa, digo, tema educación tiene infinitos problemas. El tema de educación, una mirada una educación dual, una educación para poco privada para quien pueda pagarlo y una educación pública precarizada, sin vacantes, en el sistema inicial, que persiguen claramente a las cooperadoras, la escuchábamos el otro día a Acuña, que nos corren tanto el eje que lo que terminamos pidiendo es tener una escuela sin ratas o con agua cuando hay una ola de calor. Sí, Eli, No, vos sabés que acá en este programa hablamos, creo que hace 2 días, con la presidenta de una cooperadora que estuvo Ujú. intervenida 16 meses por el gobierno de la ciudad en un contexto legal bastante dudoso porque los motivos eran totalmente flojos de papeles. Y tocaste este tema también clave, que es el de la educación y el estado de las escuelas en la ciudad y la poca sí, cantidad de vacantes. Eh, y nosotros tuvimos reuniones también con varias cooperadoras donde nos contaban cosas que, por ejemplo, yo no sabía, a pesar de que fui parte de la cooperadora de la escuela de mi hijo, una escuela pública acá en la ciudad de Buenos Aires, es que, por ejemplo, los registros y los boletines ahora pasaron a ser virtuales este sí, año, pero los compraban las propias cooperadoras. Entonces vos además dentro de la escuela pública vos sabés que tenés comunidades mucho más activas y sí. comunidades menos activas. Entonces, eso es una función indelegable del Estado que se la delega a las cooperadoras, pero después las persigue, les restringe la posibilidad de llevar adelante muchísimas actividades. Entonces, no teníamos aires acondicionados cuando iban a comprar ventiladores en plena hora de calor, les prohibían que enchufaran, digamos, hay una lógica muy perversa en cuanto a, digamos, precarizar la educación pública. Sí, tenemos problemas, 53.000 vacantes para el año pasado, está clarísimo, pero clarísimo que en 16 años no hicieron absolutamente nada. No es que acaban de llegar y se encontraron con un problema estructural, con una subejecución enorme en infraestructura escolar. Y sí que la plata estaba, del mismo modo que yo lo pienso en términos, esta semana que falleció Héctor, una persona en situación de calle, pareciera que hay 2 personas más que fallecieron en los últimos días en virtud de esta ola de frío enorme en la ciudad. ¿Saben cuánto ejecutó el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que está en cabeza de Migliore, para el 2022? El 35%. El 35%. Ese ministerio que es el Ministerio de la Pobreza, porque ese es el modo que tienen para pensar, ahí van cuestiones de género, ahí van cuestiones para la ley que ya existe en la Ciudad de Buenos Aires de protección de personas en situación de calle, la 37.006, el 35%.
el 35%, que sigue el 65% del presupuesto que tenían previsto, no lo ejecutaron. Entonces, esa es la ciudad que construye un proyecto que piensa para pocos, que piensa en clave de negocios. Y nosotros lo que entendemos es que hace mucho tiempo el Campo Nacional y Popular, el Frente de Todos o con los nombres que tengamos, no estábamos presentando un proyecto que Sí, enamore, un sí. proyecto que permita soñar otra ciudad, ¿no? Sí, ¿sabés qué te iba a decir, Eli? Esto por ahí es raro decirlo, pero me parece que es importante. Todavía en la ciudad de Buenos Aires hay una porción muy importante de clase media. Pensar cómo seducir viste que, por ejemplo, cuando vuelvo al principio de la nota que vos hablabas del tema de las viviendas, de una política social, de viviendas para alquiler social y demás, de regular este tema de que no pueda hacer cada uno lo que quiera con el departamento que tiene para alquilar. Viste que la clase media se pone a la defensiva y se siente como ataca. ¿Cómo se puede, digamos, seducir? Te lo pregunto ya casi en modo campaña. ¿Cómo se puede seducir a que la clase media no se sienta que, bueno, si gobierna la ciudad del campo popular, van a venir a sacarte lo tuyo? ¿Viste que hay como esa fantasía? Sí, sí, sí. Mira, yo creo que la clase media de la ciudad de Buenos Aires en los últimos años recién percibió en su propia carne, en su propio cuerpo, las consecuencias del macrismo, Sí, centralmente por el tema vivienda, centralmente por el tema vivienda. Pero también te voy a decir, en la pandemia, yo estuve reunida con muchísimos dueños y dueñas de locales o con redes de comerciantes, por ejemplo, de la Avenida Entre Ríos, de la Avenida Alberdi, la ausencia absoluta de una única política de asistencia, ¿no? De promoción en un contexto tan particular como fue para los comerciantes. Entonces digo, entre la vivienda y entre el abandono que tuvo el gobierno de la ciudad durante la pandemia para el comerciante, que es centralmente, que la ciudad de Buenos Aires, además, el área de servicios y de comercios es muy, muy grande. sí. Yo creo que ya entendieron que también vienen por ellos, ¿no? Que no vienen solamente por la expulsión de las clases populares. Yo creo además también que esa clase media no es una clase media conservadora, no es una es una clase media progresista, profundamente progresista. Es una clase media que cuando nosotros evaluábamos el tema del aborto, la ciudad de Buenos Aires era Mm, por Claro. lejos el distrito que tenía una mayor percepción favorable o positiva vinculado al aborto. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una percepción, los porteños y las porteñas, muy positiva de las políticas de memoria, verdad y justicia. Es una población, la de la ciudad de Buenos Aires, que no se queda, que no la representa Jorge Macri cuando dice que hay que digamos, que el problema es que tienen un monoambiente las personas que están en situación de calle con, con los los ¿cómo se cajeros. Claro. llama? Cajeros automáticos. Entonces, yo creo que la ciudad de Buenos Aires, por el contrario, sí necesita una voz, una representación que los represente. Y efectivamente creo que hay algo de la lógica de, bueno, son de derecha, pero son eficientes, que eso con marketing, con blindaje y con falta de una oposición más feroz se pudo sostener durante un tiempo, creo que eso ya, ese telón se cayó. Entonces, no, yo creo que la parte en términos ya de campaña, como decías, es decir todo con todas las letras y no tener miedo de decir, vamos a expropiar, no vamos a expropiarle la casa a nadie, pero sí vamos a expropiar los terrenos que sean necesarios para que en cada barrio haya una plaza. Es una vergüenza que en la Sí. ciudad de Sí. Buenos Aires barrios enteros no tengan una plaza. Y una plaza, y yo siempre lo pienso en términos recreativos, el martes estuve en una tertulia a la noche y Susana, una jubilada muy lúcida, me decía, Eli, los espacios públicos para las personas mayores son centrales, son claves. Claro. Y tiene razón Susana, y le dije, lo voy a decir, Susana, tenés razón, no solamente para los pibes, no es solamente para los adolescentes, no solamente el espacio en donde haya una cancha para que los pibes tengan un lugar de encuentro, sino también para las personas mayores. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no hay que tener miedo. ¿Por qué voy a decir que no hay que expropiar? Si de hecho el gobierno de la ciudad cada tanto expropia, digo, Sí, para claro. otros fines. Entonces, Sí. un poco es decir las cosas como son, ¿no?
Sí. Che, Eli, siguiendo en tema clase media, uno de los tópicos que se me viene a la cabeza es, bueno, inflación. No solo clase media, ¿no? Toda la Sí, sí, nos ciudadanía, afecta a todos. pero es un tópico que sale. Y siempre que hablamos de tema precios y de cómo suben, hablamos de la necesidad de una empresa nacional de alimentos. ¿Es posible hacer eso también por distrito? Porque siempre también se toma como referencia la inflación de la ciudad, Sí, que es bastante Es más alta. alta que la Sí, nacional sí, de sí. octubre del año pasado. Parte de las propuestas que nosotros tenemos como espacio Movemos es, por un lado, la creación de una empresa de alimentos de la ciudad de Buenos Aires, en conjunto, digo, pues son dos cuestiones que para nosotros van de la mano, con mercados, con mercados mm, municipales o de la ciudad en cada una de las comunas. Parte de lo que hacen los vecinos y las vecinas es se juntan para ir a hacer las compras al mercado central. ¿Por qué? Porque la diferencia de precios, me lo decían el otro día, es sí, abismal, sí, Sí. abismal. Entonces, la posibilidad de llevar, no estas ferias itinerantes, que son un par de días, que tienen 3 boliches nada más, sino un mercado con todas las letras en cada comuna, lo que permitiría es hacer un trabajo muy, muy directo para mejorar, ¿no? el poder adquisitivo del bolsillo de todos y de todas. Y hay otro tema, digo que para la clase media, pero para todos es fundamental, que es la inseguridad. sí, La ciudad de Buenos Aires, más allá que tiene tasas de homicidio, están por debajo de la media, digamos, porque la Argentina tiene una buena tasa de homicidios. Lo cierto es que vos decías la inflación, hay dos temas que a mí me hablan, no importa clase social, sector en el que me mueva, que son centrales para la vida de la gente, además del tema de vivienda. Uno es la inflación y otro es la inseguridad. Mm. Y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires tiene enormes problemas de inseguridad. Tiene problemas de inseguridad distintos según el barrio y según el sí. sector en Perdón, donde a nos pesar de tener movamos. su propia policía, ¿no? Y tener 27.000 agentes que supera, triplica el número que dice Naciones Unidas que son necesarios, pero está muy bien que las tengamos. El tema es qué hacemos con eso. Mm, Mm. Y tenemos que poder tener, por un lado, toda una política de prevención situacional, que eso es fundamental, que eso además sí hay que hacerlo lugar por lugar, comuna por comuna, pero les diría barrio por barrio, porque también yo soy muy estudiosa de los temas de seguridad y para mí son claves. No es lo mismo en ciertos lugares, por ejemplo, que de día tienen un tipo de vida, voy a sí, poner el microcentro, que de noche, no es lo mismo ciertos barrios, no es lo mismo ciertos lugares turísticos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo hay que pensar? Hay que pensar en clave primero de prevención situacional. Es cierto que no solamente se tiene que pensar la prevención en términos de policías, que es una clave, pero no es la única. El tema de cómo ocupamos el espacio público sí es central y todas los diseños de políticas de seguridad lo dicen. Si vos tenés lugares mejores iluminados, con mejores accesos, si vos tenés lugares que se ocupan, que este es otro de los temas que la ciudad de Buenos Aires no hace, si vos tenés plazas o parques en donde vos tenés organizadas actividades y lugares que sean para la comunidad, donde vos tenés gente todo el día, pibes jugando, eso es prevención también, a pesar de que les cueste tanto a un gobierno que piensa que la gente tiene que estar adentro de su casa y no en el espacio común, porque el espacio público lo piensan desde otro lugar. Y por otro lado, claramente no hay forma de pensar la seguridad si no la hacemos de la mano de cada una de las comunidades. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del barrio Mujica de la Villa 31. El colectivo deja de entrar a las 6 de la tarde, en el mm, momento que cierra el Ministerio de Educación. ¿Qué me cuentan los vecinos? A partir de las 6 de la tarde, el propio, la propia inacción u omisión del Estado, que es asegurar que ingrese con seguridad para el laburante, ¿no? De colectivo al barrio, lo que te deja es que vos tenés que caminar una X cantidad de cuadras, quizás 15, 16, para llegar a la puerta de tu casa. Ahora, ¿qué se puede hacer? Un montón de cosas. ¿Cómo me decían los vecinos? ¿Por qué no se hace un sistema de un sendero seguro, iluminado, con policía? Entonces vos vas por ese sendero seguro y en todo caso, para llegar a tu casa tendrás que hacer una cosa. ¿Por qué no tenés un servicio público del gobierno de la ciudad que haga el circuito hasta las 12 de la noche, como sucede en cualquier otro barrio que vos tenés colectivos hasta cierta hora? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no les interesa. Cuando piensan en la seguridad, la piensan en la seguridad del vecino, y lo digo entre comillas, que el vecino no es, como dijo Jorge Macri, el que está en situación de calle, no es el que vive en los barrios populares. Entonces hay muchísimas cosas para hacer en seguridad y otra cosa es la enorme
a pesar de que lo oculten, intervención de las redes de narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en algunos lugares, y cómo hay connivencia de la policía con esos, con esas redes. ¿Por qué? Porque barrio al que vayas, barrio que te cuentan, en aquel pasillo, en aquella zona del barrio, hay una cocina, están quien venden, y si lo sabe la Sí, gente, ¿cómo no lo va a saber la sí, policía? sí, sí, Entonces, sí, sí. cortar con esas redes, que también son parte de los negocios de la ciudad, son claves para mejorarle la vida a la gente. Eli, bueno, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás ocupada, hay para hacer y podríamos seguir charlando con vos hasta las 12 del mediodía, porque la verdad, o más, porque hay para hacer de todo en la Sí. ciudad, y nos interesa este intercambio porque habitamos la ciudad, Claro, particularmente sí. Manu y yo vivimos de Rivadavia para el sur, vivimos en Sí. Flores, y también hay una política muy distinta, o sea, la ciudad para el gobierno, para la gestión actual, que es la de hace 16 años, la ciudad que les interesa es del meridiano de Rivadavia para el norte. Sí, o los lugares a donde Sí. no llega tanto el subte, ¿viste? Sí, Ahí ya sí, empezás sí, a notar sí. Que el ese es Claramente. otro tema para Sí. hablar, el subte. El Hoy les subte. cuento, vamos a estar en un festival barrial Eso nos interesa. a partir de las 6:30 en Sí. Scalabrini, Ortiz y Drago. Va a haber bandas de música, vamos a estar también conversando con vecinos y vecinas, así que también les invitamos a todos que todavía 6:30 se van un poco abrigaditos Sí. y podemos encontrarnos. Todo esto también está detrás del Movimiento Popular La Dignidad, del que somos parte Ujú. desde este espacio. Esta Z Radio es la radio, el programa por streaming del Movimiento Popular La Dignidad. Así que acompañamos y abrazamos todas las propuestas, Eli, y soñamos, igual que vos, una ciudad que nos abraza y nos incluya un poco más a todos. Bueno, así será, más temprano que tarde. Gracias, Eli, Por un favor, beso enorme. beso enorme. Elizabeth Gómez Alcorta, pasando por Queso y Dulce y pensando una ciudad más inclusiva.